los sueños de Dios. Los sueños de Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene un sueño para tu vida? ¿Cuántos vivimos de acuerdo a ese sueño ahora? Miren, una cosa que el Señor estaba hablando a mi corazón esta semana es que es muy importante para que nosotros vivamos la vida que Dios nos mandó a vivir. Tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve. Esto es clave. Clave para que nosotros vivamos la vida que el Señor nos mandó a vivir. Tenemos que vernos como Él nos ve. ¿Saben? Lo que el enemigo más busca es distorsionar la manera en la cual tú te ves a ti mismo. Si tú ves lo que está pasando en esta generación con los jóvenes, si tú ves lo que está pasando en esta generación con las leyes que se están aprobando en los países, si tú ves lo que está pasando en este tiempo, no es nada más y nada menos que una distorsión de cómo el hombre se ve a sí mismo. Entonces, si nosotros queremos vivir al 100% los sueños de Dios para mi vida, tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve. Y esta semana el Señor me hablaba esto tan fuerte y yo siento que esta palabra es para alguien hoy aquí. Y quiero recordarte algo. Tú eres una idea de Dios. Voy a repetir eso otra vez. Tú eres una idea de Dios. Y te puedo decir algo. Dios nunca tiene una mala idea. Tú eres una idea de Dios. ¿No te parece sorprendente pensar que en algún momento de la eternidad Dios estaba, no sé, haciendo algo y de repente para y dice, ¿sabes qué? Vamos a mandarle la tierra a José. Hay algo que quiero hacer con él. Hubo un momento en la eternidad que Dios paró y pensó en ti y te trajo hoy aquí. Cada persona que está en este lugar hoy, en esta mañana y caminando sobre este planeta es una idea de Dios. ¿Saben por qué? Porque es un milagro la vida. La vida es un milagro. Que tú y yo vengamos hoy a este lugar caminando, que tú estés escuchando esto, es porque el Señor te trajo aquí. Y tú y yo somos una idea de Dios y Dios nunca tiene una mala idea. Entonces quiero empezar a recordarte esta mañana, antes de compartir el mensaje, empieza a verte como Dios te ve. Tú eres su idea. Y por más que el enemigo te dice que tú no vales, que tú no puedes, que contigo ya se te pasó la vida, que eso es para una nueva generación, es una mentira del diablo. Tú eres una idea de Dios. Amén. Entonces quiero empezar con eso y también diciendo esto, que tú seas una idea de Dios también conlleva otras cosas. Que al mismo tiempo cuando Dios pensó en ti, Él te entregó un sueño dentro de ti. Hace poco tuvimos al pastor Edwin compartiendo con nosotros aquí. Me gusta mucho lo que él escribe en su libro, porque él dice que una de las preguntas más importantes que podemos hacer es, Dios, ¿qué pensaste en mí cuando pensaste en mí? ¿Está buena? Señor, ¿qué pensaste en mí? ¿Qué se te vino en tu mente cuando pensaste en mí? Cuando me creaste. Y así como estamos viendo la vida de José en la Biblia, cuando Dios pensó en José, Dios pensó una idea. Y esa idea era un sueño que Él pasó a José, que era en convertirse de uno de los hombres de mayor autoridad en Egipto. Entonces, que tú y yo seamos una idea de Dios, quiere decir que tú y yo tenemos un sueño de Dios. Amén. Quiero que le diga al que está al lado, tú tienes un sueño de parte de Dios. Ninguna de nuestras vidas fueron un accidente. Te repito eso, tú no eres un accidente. Tú no eres un accidente. Tú eres un sueño de Dios. Y tú vienes, miren lo que te voy a decir, tú tienes todo lo que necesitas para cumplir ese sueño que el Señor te dio. Él puso dentro de ti por algo. Y a mí me llama mucho la atención porque muchos autores concuerdan en esto, que el lugar más rico de la tierra no es el banco, ni es la casa de stock market de Nueva York. El lugar más rico de la tierra es el cementerio. ¿Saben por qué? Porque ahí están todos los sueños que Dios planeó que nunca se llegaron a cumplir. Ahí están todos
edificios, casas, proyectos que nunca se diseñaron, todas las empresas que nunca empezaron, todos los libros que nunca se escribieron. Y yo quiero desafiarte hoy que no dejes pasar tu vida sin cumplir el sueño que Dios te dio, porque Dios tiene un sueño para tu vida. Amén. Ahora, hay algo que quiero decir, que esto me pasó en mi vida, y no solo en mi vida, me di cuenta que a muchos en la Biblia le pasó lo mismo. ¿Cuántos de aquí ya saben cuál es el sueño de Dios para su vida? A ver, quiero saber si hay alguien que ya sabe. 3 personas. Ok, vamos, hoy va a estar bueno. Miren, te voy a decir algo. Usualmente, cuando Dios te viene a dar el sueño, yo me di cuenta que Él hace lo siguiente. El Señor viene y te dice: hey, yo te escogí, yo te llamé y este es mi sueño para ti. ¿Y sabes qué hace a continuación Dios? Se va. Y te deja solo con el sueño, a ver cómo manejas lo que Él te entregó. Y esto es bíblico. Cuando vemos la historia, por ejemplo, que estamos estudiando de José, Dios le dio un sueño cuando él tenía 17 años y le dijo: mira, este es mi sueño para ti. ¿Qué hizo Dios? Se fue y ahí empezó la travesía de José, que sabemos todo lo que le pasó. Con el rey David, Dios le llamó a los 15, 16 años y le dijo: tú vas a ser el rey de Israel. ¿Qué hizo después? Se fue y a los 30 años recién se cumplió ese sueño. Yo sé que hay mucha gente aquí. ¿Por qué digo esto? Porque Dios te dio un sueño y tú hoy estás diciendo: ¿dónde está lo que me dijiste, Señor? Porque es normal que pase eso. Porque el Señor, al entregarte el sueño, Él quiere ver cómo vas a manejar eso que Él te dio. Hay una cosa que Dios no puede hacer. Dios no puede cumplir el sueño que Él te dio si tú no lo cumples. Miren, esto es bíblico. Si leemos Mateo 25:14, Jesús contó una parábola y miren cómo dijo: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Digan sus bienes. Sus bienes. Y al final del mismo capítulo, miren lo que dice: después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué pasó aquí? Jesús estaba contando una parábola tratando de que nosotros entendamos un principio. ¿Quién era el Señor? Estaba representando a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios vino a sus siervos, a nosotros, y a cada uno nos dio sus bienes. Miren, los sueños que Dios te dio son algo que nace de su corazón. Es algo precioso que Él te dio. Pero miren lo que dice: el Señor vino, le entregó sus sueños y se fue a un largo viaje. Y después de mucho tiempo, el Señor volvió y arregló cuentas con ellos. Miren, yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos promesas de Dios, ¿sí o no? Palabras que Dios te dijo: yo voy a hacer esto contigo, o yo voy a hacer esto con tu familia. Pero muchas veces lo que nosotros esperamos es que Dios nos dé el sueño el domingo y el lunes nos dé el cumplimiento del sueño. Cuando no es así. Dios te da el sueño y Dios se retira para ver qué tan fiel vas a ser con esa pequeña semilla que cuando uno mira dice: esto no vale nada. Entonces, esto vemos que le pasó a José. Estamos estudiando sobre la vida de José. Dios hizo lo mismo con José. Le dijo: José, le dio un sueño que sus hermanos, su familia, todos se postraban delante de él. Y José se empezó a: wow, Señor, yo acá soy el jefe, dijo José. Y se empezó a decir: yo acá voy a gobernar, yo seguro, lo que Dios tiene conmigo es enorme. Y de repente pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses y nada pasaba. Seguía con su familia, seguía trabajando para su papá. Y de repente llegamos a un momento que, y es lo que les quería, lo que nos toca hoy hablar, porque el domingo pasado hablamos sobre el problema del orgullo, el carácter. Hoy vamos a hablar sobre los pozos de la vida. Porque llegó un momento en la historia de José, y dice, y podemos leer en la Biblia, dice: en cierta ocasión los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Esto está en Génesis 37. Y dice así: Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos.
Está bien, contestó José. Acá está lo primero que me llama la atención de la historia. Ustedes saben que los hermanos de José envidiaban mucho a él. ¿Se acuerdan por qué? Porque José era el favorito del papá. Incluso la Biblia nos cuenta que José tenía una túnica especial. Imagínate, no sé qué le pasó ahí al papá, pero a José le dijo, mira José, esta es tu túnica. Ahora, ¿cuántos tienen hermanos aquí? Levanten la mano los que tuvieron hermanos en su vida. ¿Ok? Ahora bajen la mano. ¿Cuántos nunca pelearon con sus hermanos? ¡Wow! ¿En serio? Un aplauso para Sandra. Nunca peleó. Eso está raro. Voy a corroborar eso. Pero bueno, usted sabe que tener un hermano más o menos significa que en algún momento vas a entrar en un ring de boxeo. Sí o sí te vas a dar. Ahora, aquí me llama la atención que la Biblia nos cuenta que los hermanos de José estaban apacentando ovejas. Usted sabe que ese trabajo no era fácil. Usualmente esta gente vivía de la agricultura, de la agronomía. Y cuando dice apacentando ovejas, no estaban apacentando 3, 4 ovejas. Eran miles de ovejas. Era un trabajo arduo. Ahora, mientras los muchachos, los hermanos estaban en el campo, en el sol, quemándose, sudando, José en la casa. Imagínate que te pasa eso a ti. Que tu papá te manda a trabajar a ti y a tu hermano le deja jugando play. ¿Cómo vas a reaccionar? Ahora, dice que el papá le dice, José, vení, quiero que vayas a ver a tus hermanos. Y yo me imagino en este momento José como que empezó a decir, se está empezando a cumplir mi sueño. Voy a ir a controlar a mis hermanos. Él dijo, voy a ir a ver si están haciendo un buen trabajo y reportar sus fallas a mi padre. Entonces José se armó bien, se puso la ropa especial que le dio su papá y se fue a ver a sus hermanos. Ahora, la historia nos cuenta que cuando José va llegando, dice que de repente los hermanos levantaron los ojos y podemos leer aquí en el versículo 17, José siguió buscando a sus hermanos y lo encontró cerca de Dotam. Dice, como ellos alcanzaron a verlos desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Miren, la cosa estaba seria. Los hermanos nos dijeron, hey, ahí viene José, vamos a burlarnos de él, vamos a reírnos, no sé, vamos a darle un par de golpes. No, dijeron, vamos a matarlo. El odio, el rencor y la envidia que sus hermanos tenían hacia José era grandísimo. Ahora se dijeron unos a otros, y miren esto, me encanta el versículo 19 porque ellos le dijeron, ahí viene ese soñador. Ellos odiaban el hecho del sueño de José. También el domingo pasado hablamos, ¿verdad? Que José también se pasó agarrando a su hermano, le quiero contar un sueño. Ustedes un día se van a arrodillar ante mí. Imaginad cómo va a reaccionar los hermanos. Ahora el versículo 20 dice, así que le llegó la hora y dice, vamos a matarlo y echarlo en una de esas cisternas y diremos que se lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. El problema con los hermanos era el sueño. ¿Se dan cuenta? 2 veces ya, a ver ese soñador y después volvieron a repetir a ver dónde termina el sueño. Te quiero decir algo. Lo que Satanás más odia, más que a ti mismo, es el sueño que Dios puso en ti. El diablo odia el sueño que Dios puso dentro de tu corazón. Porque él sabe que él no puede tocar ese sueño. ¿Sabían eso? El diablo no puede tocar ese sueño que puso adentro tuyo. No puede. No tiene la autoridad de venir y robarte ese sueño. Pero ¿qué puede hacer? Más adelante vamos a hablar. Puede venir a distraernos de ese sueño. Pero ahora, miren, los hermanos odiaban el sueño. Pero de repente, uno de los hermanos de José, cuando escuchó esto, dice que intentó librarlos de la garra de sus hermanos. Así que propuso, no los matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no pongan la mano encima. Algunos teólogos afirman, porque muchas veces leemos esto y decimos, wow, Rubén, qué bueno era Rubén. Pero algunos teólogos afirman que el hecho por lo cual él no quería matarlo, dice después, Rubén dijo esto porque su intención era regresar a José y devolverlo a su padre. Muchos de los teólogos piensan que Rubén quería hacer esto para volver a ganar su primogenitura delante del padre.
para decirle, mira papá, todos querían matarle a tu hermano, pero yo te lo traje. No sabemos las intenciones originales de Rubén. Ahora, dice que cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, miren lo que dice, el versículo 23. Le arrancaron la túnica muy elegante. ¿Qué hicieron? Le arrancaron la túnica. Y lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Estaba vacía y seca. Ahí sabemos después más adelante lo que pasa. Dice que se sentaron a comer y de repente vieron que venían unas personas, que venían de Galaad y lo vendieron a su hermano por 20 monedas. Ahora, quiero decir algo que me llamó mucho la atención de esta historia. Yo sé que muchos de los que estamos hoy acá probablemente nos encontramos como José en un pozo. Ustedes saben, donde los hermanos le tiraron en una cisterna, era básicamente un pozo que los israelitas hacían en el campo, en el medio de la nada o atrás de las casas, donde era para acumular todo el agua de la lluvia, porque no tenían mucha fuente de agua. Entonces cada vez que llovía las cisternas se llenaban y cuando no había lluvia estaba seca. Pero usualmente en las cisternas cuando solían tener mucho lodo, usualmente también se dicen que las cisternas solían estar llenas de animales como víboras, arañas, tenía serpientes, porque eran lugares oscuros. Esos animales les gusta estar en esas cosas. Entonces no sabemos en qué condición estaba el pozo cuando los hermanos lo tiraron ahí. Y yo sé que muchos de los que estamos hoy aquí, capaz nos encontramos como José, en un pozo en nuestras vidas. Yo no sé cómo tú estás hoy, pero los pozos, y quiero empezar con este punto número 1, y si estás anotando, anota esto. Los pozos son inevitables. No podemos pensar vivir una vida sin nunca caer en un pozo. Los pozos son inevitables. Saben, yo creo que muchas veces, lastimosamente, tenemos tanta gente que, vamos a decir, que se defrauda con el cristianismo, se defrauda al seguir a Jesús, porque piensa que seguir a Jesús es una vida donde nunca más vas a tener ni un pozo en tu vida. Pero miren, si ustedes si leemos la historia de José, varias partes en los capítulos de su historia dice, el Señor estaba con él. ¿Leyeron o no? Varias veces dice, el Señor estaba con José. Ahora miren qué impresionante. Si el Señor estaba con José, ¿por qué permitió que le tiraran a un pozo? ¿Por qué el Señor no apareció con el ángel Gabriel a los hermanos y le dijo, ustedes no tocan a mi ungido? Sin embargo, cuando leemos la historia, hubo silencio de parte de Dios. Y Dios permitió que sus hermanos lo tiren a un pozo. Miren, yo quiero decir esto. ¿Por qué Dios permite estas pruebas en nuestras vidas? Y quiero que entendamos esto. Porque Dios está mucho más interesado en quién tú te conviertes que en que si tú llegas a la meta o no. Dios está mucho más interesado en quién tú te conviertes en el proceso a que si realmente tú llegas a alcanzar lo que Él te mandó a alcanzar. Miren, el sueño de Dios para José era que él pueda gobernar en Egipto, ¿ok? Ahora, Dios dijo, antes de ponerle a José allá arriba, yo tengo que asegurarme que él se convierta en el hombre necesario para gobernar. Muchas veces, y me llama esto mucha atención, muchas veces queremos que Dios cumpla sus promesas en nuestras vidas rápido. Cuando Dios lo que no está esperando, Él no quiere cumplirlas rápido. Dios quiere que tú te conviertas en el hombre y la mujer que Él necesita para sostener esa promesa. ¿Me están entendiendo o no? Miren, ¿por qué Dios busca esto? Porque si nosotros no nos convertimos en el hombre y en la mujer que Dios quiere que nos convertamos, difícilmente vamos a cumplir el sueño que Dios nos mandó. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera permitido que José caiga en un pozo? ¿Qué hubiera pasado si Dios le mandaba a José directamente desde su familia al trono? Probablemente José se iba a convertir en un tirano que iba a matar a todo su pueblo en odio y rencor contra sus hermanos.
Pero el hecho de que Dios haya permitido ese pozo en su vida empezó a moldear el corazón de José. ¿Me están entendiendo? Ahora miren, lo primero que los hermanos hicieron cuando antes de tirarlo al pozo, ¿qué le quitaron? La túnica. La túnica, y quiero que entendamos esto, la túnica era lo que le diferenciaba a José del resto. En otras palabras, la túnica era lo que le hacía sentir a José que él era especial. Él se miraba y decía, yo soy especial. Ahora, quiero que lo primero que nosotros debemos entender es lo siguiente, que tú y yo, sin el sueño de Dios, no valemos nada. Que tú y yo, sin la ayuda de Dios y sin lo que Él puso en nosotros, somos un granito de polvo. Salomón habló de esto, que nuestra vida es como un abrir y cerrar de ojos. Un día estamos y un día ya no estamos. Entonces, quiero que entiendas esto y que podamos abrazar esto hoy. ¿Cuántos hoy creen que capaz se encuentran en un pozo? A ver, de verdad, alguien que dice, yo estoy en un pozo ahora en mi vida. Bien, miren, me llama mucho la atención que los hermanos le tiraron a José en un pozo y más o menos ellos se trataron de calmar la conciencia porque dijeron, no vamos a matarle, vamos a tirarle vivo. Pero básicamente lo que estaban haciendo era dejarlo ahí hasta que se muera. Y muchas veces lo que el enemigo hace es eso. Miren, el diablo vuelvo a decir, el diablo no puede matarte, no puede matar el sueño. Pero ¿qué puede hacer? Puede meterte en un pozo donde el pozo haga que tú resistas del sueño. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Fíjense que si nosotros no nos mantenemos en el propio sueño que Dios nos dio, nadie lo va a hacer por nosotros. Entonces, los hermanos lo tiraron ahí. Y vuelvo a repetir, no sé en qué pozo te encuentras hoy. Puede ser un pozo de ansiedad, puede estar pasando por ansiedad, puede estar pasando por alguna enfermedad en tu vida, en tu casa, en tu familia. Puedes estar pasando por algún problema con deudas, con dinero, o puedes tener, no sé, algún problema familiar. Capaz el pozo que estás pasando es un problema en tu propia casa. ¿Y por qué digo esto? Porque ¿saben qué? Yo creo que los mayores pozos de la vida siempre están relacionados a nuestra casa, a nuestro hogar. Fíjese lo que dice Mateo 10:36, dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. A mí me sorprende la cantidad de cristianos a veces que vienen a la iglesia, escuchan la palabra, adoramos a Dios, pero cuando tú le mencionas tu tío, tu hermana, tu abuela, ay no me hable de mi hermano, no me hable de mi hermana. Tenemos un odio hacia nuestra familia. Y yo quiero hoy que tú analices específicamente esto, porque los que le tiraron al pozo a José, ¿quiénes eran? Sus hermanos. Tu familia. Quiero que sepas esto, tus mayores pozos probablemente van a ser relacionados al área de tu familia. Tu esposo, tu esposa. Ese tío que te molesta, que no podés ni verlo. Ese hermano que siempre te está pidiendo plata y tú ya le quieres dar una patada. Y son los pozos. Ahora escuchen esto. Vuelvo a decir, ¿quiénes fueron los que le tiraron al pozo? Fueron sus hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque donde realmente Dios prueba tu corazón, no es aquí en la iglesia, es en tu casa. Los que realmente te conocen, es el que está sentado al lado tuyo. Esa es la única persona que te conoce sin filtros. Entonces, eso, si Dios quiere saber, si tú quieres saber cómo tú eres, pregúntale a tu pareja, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu familia, a tu casa. Entonces, entendamos esto y quiero que recordemos esto. Los pozos en la vida son inevitables, son necesarios. Los pozos son necesarios porque los pozos forman el corazón. Así que si estás pasando por un pozo, quédate tranquilo que es necesario. Ahora, hay dos tipos de pozos, ¿ok? Primero, está el pozo que Dios permite en nuestras vidas.
Que eso puede ser cosas externas a nosotros, que nos sucedieron, como cosas que capaz alguien te hizo algo de niño que tú no te pudiste defender, y no fue tu culpa. ¿Me entiendes? O capaz alguna enfermedad que estás sufriendo, algún problema que tú sabes que tú no lo provocaste, sino que es externo. Ese es un tipo de pozos. Un pozo que Dios permite. Ahora también hay otro tipo de pozo, que es los pozos que tú y yo saltamos voluntariamente. Muchos a veces estamos, Señor, ¿por qué permites esto? Y Dios te dice, pero si fuiste tú el que saltaste, te dice. Quiero que pienses un minuto. El pozo en el que te encuentras hoy, ¿crees que fue algo que Dios permitió o algo que tú mismo saltaste? Porque yo sé que muchas veces o hacemos dos cosas, y yo me incluyo, culpamos todo al diablo o todo a Dios. Pero nosotros nunca fallamos. Y muchas veces estamos sufriendo las consecuencias de nuestras vidas por decisiones que tomamos en el pasado. Entonces también tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Lo que yo estoy sufriendo hoy, ¿es algo que yo me metí o es algo que Dios permitió? José le pasó eso. Obviamente fueron sus hermanos los que le metieron. Pero José fue a contar también su sueño a medio mundo. José provocó que ese odio de sus hermanos crezca hacia él. Ahora, me encanta la misericordia del Señor. Y esto es donde para mí cambia la historia. No importa si Dios permitió algo en tu vida o si tú saltaste al pozo, aún así Jesús te va a rescatar de ese pozo. Y esa es la gracia de nuestro Señor, amén. No importa si tú saltaste o si Dios permitió, el Señor extiende su mano a salvarte. Ahora, cuando leía esto me vino algo a la mente que yo creo que a muchos nos pasa eso. El problema no es que nos hayamos caído en un pozo, porque todos caemos en pozos. El problema está cuando salimos del pozo, pero el pozo no sale de nosotros. Esto es un problema muy grave. Cuando alguien me lastimó de pequeño y me caí en un pozo y me sentía como una víctima, pero ya pasó, Dios ya te perdonó, Dios ya te sanó, pero tú sigues en el mismo pozo. ¿Me entienden? Estás fuera del pozo, pero ahora el pozo está en ti. Dios te sacó del pozo, pero no podemos sacar nuestra mentalidad de pozo. Yo creo que muchas veces Dios nos rescató de tantas cosas en nuestras vidas. Dios ya te hizo libre, pero nosotros seguimos metidos en el pozo aquí. Yo quiero que entiendas hoy, si tú viniste a Cristo y le entregaste tus cargas, esos pozos, el Señor ya te rescató de ahí. Ahora el Señor te está pidiendo que ahora tú quites el pozo de ti. Y incluso peor, algunos de nosotros hacemos del pozo nuestra casa. Nos instalamos ahí, ponemos una heladera, un microondas, un horno, y bueno, yo vivo acá en el pozo. Y empezamos a decir, pues bueno, esto me tocó en la vida. Esto voy a hacer. Yo conozco mucha gente que a veces Dios ya hace rato hizo el milagro, pero se acostumbró al pozo y lo tapamos con frases como, bueno, esto es lo que la vida me dio y así va a ser para mí para siempre. Y no es así. Ahora tenemos que quitar el pozo de nosotros. Yo me imagino a José cuando él cayó en el pozo, él tuvo la oportunidad de tener la mentalidad de pozo. ¿Cómo? Al salir del pozo decir, bueno, pensé que Dios iba a cumplir su sueño. Ya no tengo mi túnica. Ahora me van a vender como un esclavo. Ya mi promesa no está. Y él se pudo haber condenado la vida por mantener la mentalidad de pozo. Yo quiero hoy que tú quites esa mentalidad de pozo. Eso es lo que le diferenció a José. José pasó, imagínense qué grave, de ser tirado a un pozo por sus hermanos a ser vendido por 20 monedas, pero él siguió. Él continuó. Después en los próximos domingos vamos a hablar cómo él fue fiel a Dios, incluso en momentos difíciles. Entonces hoy quiero decirte esto. Primero, recordémonos que los pozos son inevitables.
¿ok? Y que tenemos que quitar el pozo de nosotros. Segundo punto, y esto yo sé que suena controversial, pero quiero decir esto: los pozos te bendicen. Los pozos son una bendición. Los pozos son una bendición. Lo que yo hablaba hoy, miren, cuando los hermanos le quitaron la capa a José, eso fue algo que no hicieron los hermanos, fue Dios el que hizo eso. Porque Dios quiso enseñarle a José: José, tú no eres nada si yo no estoy contigo. O sea, te das cuenta que José haya sido tirado en un pozo, era una bendición para él. Era una bendición que sus hermanos le hayan arrancado su capa, porque eso le enseñó a él que él necesitaba depender de Dios. Y saben, a mí me gusta mucho, hay una frase de un autor muy conocido que se llama C.S. Lewis, y me gusta mucho porque él dice lo siguiente: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo sordo. Dios nos grita cuando estamos en momentos dolorosos. Dios nos habla, y a mí me encanta porque yo me imagino lo difícil que habrá sido para José encontrarse en un pozo. Yo me imagino que en ese momento él dijo: bueno, aquí se terminó mi historia. Aquí voy a morir, hasta aquí llegué. Y usualmente en los pozos, ¿saben lo que más hay? Dudas. Yo sé que muchas personas hoy aquí están luchando con las dudas de lunes a lunes. Y las dudas no son nada más y nada menos que un síntoma de un pozo. Porque cuando uno está en el pozo, uno empieza a dudar: Señor, ¿será que el sueño vino de vos o fui yo nomás que comí muchos tacos a la noche y soñé eso? Pero se dan cuenta que las mayores dudas vienen en los pozos más bajos. Por eso yo quiero animarte hoy, que tú te agarres fielmente de la promesa que Dios te dio. Esa promesa no va a cambiar, amén. Esa promesa sigue en pie. Y Dios quiere bendecirte. En ese pozo que tú estás pasando hoy, Dios quiere bendecirte. Los pozos son para recordarnos que no somos nada si Dios no está con nosotros. Amén. Y yo creo que la bendición más grande que podemos tener en esta tierra es recordarnos que sin Cristo no somos nada. Que sin Jesús, sin la misericordia, sin la gracia del Padre, yo no soy nada. Así que quiero animarte. Dios está formando tu corazón. Amén. Decirle al que está al lado: Dios está formando tu corazón, decirle. Dios está formando. Porque como dije hoy, para Dios es más importante formar tu corazón que entregarte la tierra prometida. Miren, la tierra prometida viene solo cuando tu corazón se convierte en el lugar correcto. Viene solo. El Señor te está formando para que tú te conviertas en el hombre y la mujer que Él quiere que tú te conviertas. Y recuérdate lo siguiente, algo que el Señor me hablaba mucho este principio de año: el Señor está contigo. Amén. Dios está contigo. Así que me gusta mucho porque con Dios pasamos del lugar más bajo donde nosotros nos pudimos imaginar estar a un palacio. Cuando José fue vendido por sus hermanos, capaz se le vinieron todo tipo de pensamientos, como a ti y a mí: aquí se terminó, de aquí no avanzo, de aquí no voy. Pero Dios le pasó de estar tirado en una cisterna, en el medio de la nada, a trabajar en un palacio, donde paso a paso Dios le iba llevando hacia su cumplimiento. Así que lo que tú y yo hoy vemos como cosas negativas, Dios lo ve como cosas positivas. Recuérdense, Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. A su propósito. Dice: todas las cosas cooperan para bien. El bien y el mal coopera para tu bien. Los pozos y los palacios cooperan para tu bien. La sequía o la riqueza coopera para tu bien. Pero yo te digo hoy,
Atájate de Cristo. Y último, y termino con esto. Primero eran, ¿quién se acuerda? Los pozos son necesarios, son inevitables. Segundo, los pozos te bendice. Y tercero, que es simplemente un recordatorio. Los pozos son temporales. Esto que tú estás viviendo va a pasar. Porque yo me di cuenta, y yo soy así, a veces cuando estamos en momentos difíciles pensamos que esta es nuestra eternidad así. Pues yo te vengo a recordar, los pozos son temporales. Esto que tú estás pasando va a pasar, no va a quedarse así. Los mismos que le tiraron a José en el pozo fueron los mismos que lo sacaron. Dios te va a quitar de ese lugar, no sé ni cómo, pero Dios te va a quitar de ahí. Son temporales, son temporales. Lo que estás pasando es temporal, no va a ser el resto de tu vida así. Es temporal. Ahora, vuelvo a recordar lo que el diablo quiso usar para tu mal, va a usar para tu bien. Y no nos olvidemos lo que hablamos hoy, que cuando el Señor te quite del pozo, que yo siento que algunos de nosotros capaz Dios te va a quitar hoy, a algunos en un año. Ahí no hay amén. ¿Qué pasó? Eso sí no te puedo decir, no sé cuándo, pero va a pasar. Y asegúrate que cuando Dios te quite del pozo, el pozo salga de ti también. No mantengas esa mentalidad de pobreza, esa mentalidad mediocre de que esto es lo que me tocó en la vida. No, tú eres una idea de Dios y Dios nunca tiene malas ideas. Entonces, si hoy te encuentras en un pozo, ¿qué hago? Hoy estás en un pozo, ¿qué hago? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué hago? Hoy me encuentro en un pozo. No tengo ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 puntos. Tengo un punto. Clama a Dios. En el pozo no hay nada más que puedes hacer que clamar a Dios. No te puedo decir 5 pasos para salir del pozo. No hay. Del pozo sales cuando Dios decida. José no podía salir de ahí. Tenía que esperar en los hermanos o en alguien que le rescate. A veces, cuando caemos en el pozo, lo primero que hacemos es buscar la manera de salir. No busques salir. Clama a Dios y Él te va a sacar cuando es el momento. Si todavía estás en el pozo es porque todavía el Señor algo quiere formar en ti. Miren, en el pozo solamente el Señor nos puede sacar. Esto le pasó a José, esto le pasó a Daniel cuando fue tirado en el pozo con los leones. Esto le pasó a Jonás cuando le tragó una ballena, un pez. Él no tenía ni la más mínima posibilidad de salirse de ahí. Pero cuando Dios dijo al pez, vomita a Jonás, lo sacó. Pero miren, ¿qué hizo Jonás en el pez? Dice en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 2. Entonces, digan entonces, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. ¿Qué puedes hacer hoy si estás en un pozo? Clama al Señor. Ora. Dice Jonás, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Muchas veces lo único que el Señor está esperando es que tú clames. Es que tú reconozcas que del pozo solo Cristo nos puede sacar. Solo Jesús puede rescatarnos de ese pozo que estamos.